Hola, bienvenidos a todos a esta sesión de nuestra serie de webinars del 2021 del Desafío Visión Cero. Y bueno, el seminario de hoy será sobre visibilidad en el tráfico urbano de parte de 3M. Entonces estamos muy contentos de tenerlos aquí para hablar de este tema muy importante sobre la visibilidad en el tráfico urbano. Les damos también la bienvenida a las 24 ciudades del Desafío Visión Cero que tuvieron una participación muy activa el año pasado. Y aquí estamos con ustedes y también con el público de otras ciudades. Les damos la bienvenida. También queremos agradecer a todos nuestros aliados del Desafío Visión Cero, incluyendo la FIA Foundation, Fundación Gonzalo Rodríguez, el Banco Interamericano de Desarrollo, ITF, Latin NCAP Towards Zero Foundation, Vision Zero Academy, que nos dio varios webinars importantes las últimas semanas, UKAID, GRSF y el Banco Mundial. Y también les damos las gracias y la bienvenida a nuestros patrocinadores del Desafío Visión Cero, 3M, PTV Group y el Volvo Group. Les voy a dar la palabra a nuestros compañeros de 3M para que nos den el gusto de presentar sobre este tema. Muy buenos días, es para nosotros un gusto el poder estar acá con ustedes. Para nosotros, Alejandro, muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir algo que creo que a todos los que estamos acá nos une, ¿no? Que es el desafío de la visión cero. Y primero quiero externar el agradecimiento por el compromiso de cada una de las ciudades aquí representadas de los países por el reto, ¿no? Que creo que es una de las cosas que al final del día busca poder empujar y seguir impulsando el poder seguir rescatando vidas todos los días, ¿no? Ahorita vivimos en una realidad extraña, ¿no? Por estar todo el mundo en nuestros hogares, con cierto distanciamiento en muchas de las cosas. Y afortunadamente vemos que las sociedades, las economías empiezan a reintegrarse gracias a la vacuna. Desafortunadamente no tenemos una vacuna también para el tema de seguridad social que podamos empezar a implementar. Y no es sino con el compromiso de cada uno de ustedes, de sus gobiernos, de sus gestiones, que se pueda llegar a hacer esto una realidad. Estamos, la verdad, muy agradecidos por la oportunidad de poder compartir desde la perspectiva de 3M cuál es esta visión que nosotros tenemos con nuestra tecnología, con nuestro asesoramiento técnico, el poder acompañarnos a ustedes en este caminar para buscar que cada vez las calles en nuestras ciudades sean más seguras. Malú, ¿podríamos pasar al siguiente slide, por favor? Yo presentar primero al equipo de 3M que vamos a estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Primero quiero empezar por el ingeniero María Lourdes Mogollón. Ella está en Perú. No sé, Malú, si tú quieres presentarte rápido. Sí, muy buenos días con todos. Mi nombre es María Lourdes Mogollón. También me pueden decir Malu Mogollón. Yo estoy ubicada en Perú y soy ingeniera de aplicaciones para la División de Seguridad Vial de 3M en región andina. Gracias. Quisiera presentar también a Paula Abreu. Por favor, Paula. Yo soy economista y abogada, vivo en São Paulo y soy responsable por relaciones gubernamentales para América Latina de seguridad para el tráfico. Buenos días a todos. Gracias. Y está Salvador Morales también acompañándonos. Salvador, ¿tú quieres por favor presentarte? Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Salvador Morales. Yo soy ingeniero de aplicaciones para la División de Seguridad del Tráfico para Centroamérica y el Caribe. Mucho gusto. Aquí está el ingeniero Michel Miquelin. Michel, tú estás acá, ¿puedes presentarte? Sí, buenos días. Yo soy Michel. Yo trabajo en Brasil para la 3M. Soy parte de este gran equipo. Muchas gracias, mucho gusto. Gracias. Y yo soy Víctor Cabrera, soy mexicano, tengo 23 años en la compañía.
y me toca ahora tener el rol de director para la División de Seguridad Vial y el Transporte para Latinoamérica. ¿Podemos pasar al siguiente slide, por favor? Esta es la agenda de lo que queremos cubrir y compartir con ustedes. Si queremos pasar a la siguiente agenda para no entrar en muchos de los detalles de lo que vamos a hablar el día de hoy, por favor. Y quiero platicarles un poquito de 3M, de cuáles son nuestra visión. Nuestra visión está fundada en tecnología, productos e innovación, los cuales estamos buscando desarrollar y mejorar la vida que tenemos todos en nuestras empresas, en nuestro hogar, en nuestros hogares y en nuestro día a día. En algunas de nuestras fortalezas, nosotros somos una compañía manufacturera basada en tecnología, en 45 plataformas tecnológicas en las cuales tenemos más de 75,000 productos comercializando a nivel mundial. Tenemos capacidades a nivel global, presencia en muchos de los países, ahorita les vamos a compartir un poco. Tenemos una marca muy fuerte y respaldada por lo que ha venido haciendo 3M a más de 100 años a través de la historia. Nuestras prioridades es seguir buscando mejorar nuestro portafolio. Nosotros hemos priorizado también mucho alrededor de los segmentos prioritarios que tenemos en la división de transporte y seguridad vial, la innovación y la gente y la cultura. Entre los valores en los cuales estamos nosotros fundamentados está la inclusión, la diversidad, la sustentabilidad, el respeto, la motivación. Y siempre tratemos una cosa que cuando yo entraba a 3M hace 23 años nos decían que si teníamos un espacio para innovar, ¿no? Un cuarto de la innovación. Y la verdad es que no, siempre nos tratamos de retar a poder hacer que la tecnología pueda hacer mejores productos que puedan mejorar las vidas de todas las personas a nivel global. ¿Podemos seguir al siguiente slide, por favor? 3M fue fundada en 1902, una compañía que MMM significa Minnesota Mining and Manufacturing. Está basada en Estados Unidos. Tenemos presencia en más de 72 países. Somos más de 90,000 empleados y tenemos más de 10,000 científicos. Podemos pasar al siguiente slide. Estamos agrupados nosotros en 4 grupos de negocio. El primero, y es el más grande, es el de seguridad e industria. Nosotros pertenecemos como división de transporte y seguridad vial al grupo de negocios de transporte y electrónicos. También está el grupo de negocios de salud y tal vez una de las marcas o de la línea de productos que la gente está más familiarizada cuando habla de 3M es el de consumo, el que vemos todos los días en la parte de los supermercados, autoservicios, ¿no? Podemos pasar al siguiente slide. Una de las cosas que nos llena de orgullo es este tipo de reconocimientos. Para 3M es una forma de pensar, una metodología binaria. Es blanco, es negro. Eso es por lo cual nosotros tratamos de siempre nunca comprometer nuestro comportamiento ético, ¿no? Y por eso tenemos varios años al estar recibiendo este reconocimiento como una de las compañías a nivel mundial más reconocidas. Yo con esto quiero pasarle la palabra a Malu para que podamos empezar con la ponencia del día de hoy. Muchas gracias por la oportunidad de vuelta. Gracias, Víctor. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar básicamente de la seguridad vial en la infraestructura y también un poco en los vehículos hacia el final de nuestra presentación y cómo estas tecnologías de alta visibilidad se enmarcan dentro de las iniciativas internacionales para la visión cero, ¿no? Para lograr las fatalidades cero en nuestras vías y justamente también alineado a 2 iniciativas muy importantes que tenemos hoy, que son la nueva década de acción para la seguridad vial del año 2021 al 2030 y también para Calles para la Vida con Love City. Nosotros trabajamos justamente en que nuestras tecnologías sean aplicadas para prevenir los siniestros. La alta visibilidad, y lo vamos a ver más adelante, ayuda a la prevención de los siniestros. Esto va a generar obviamente la reducción de lesiones y al final el objetivo principal es salvar las vidas, tanto en la parte de prevención hasta limitar los impactos que pueda tener el siniestro.
Sabemos que las principales causas de los siniestros viales están relacionados a factores humanos, a factores como la imprudencia de las personas, que están relacionadas, pueden ser al consumo de alcohol, el uso del celular, las distracciones, exceso de velocidad. También hay la falta de uso de equipos de seguridad y obviamente también hay una infraestructura deficiente que puede influenciar, ser la causa o de alguna manera agravar los siniestros de tránsito. Entonces, vamos a ver cómo de alguna manera, teniendo tecnología de alta visibilidad, podemos mejorar este factor vía y entorno, que donde también se ven condiciones climatológicas que pueden ser adversas, y cómo podemos influenciar en el factor humano para reducir estas fallas o estos errores que pueden cometer las personas con tecnología. Sabemos que este alto porcentaje del factor humano muchas veces es la responsabilidad de los usuarios, ¿no? Con el exceso de velocidad, la bebida, el uso del celular o la falta de uso de equipos, como habíamos mencionado. Luego tenemos que también hay un factor que depende del vehículo, que el vehículo tenga sistemas de seguridad activos y pasivos para la reducción del impacto en los siniestros, y vamos a enfocarnos también hoy en este 30% que está relacionado a la infraestructura y cómo mejoramos esta infraestructura para impactar de alguna manera también el comportamiento humano. Doy pase al ingeniero Salvador para continuar con la presentación. Gracias, Malú. Como Malú estaba conversando, la infraestructura pues también juega un rol importante, especialmente en este concepto de cómo hacer que las vías sean más seguras, tomando en cuenta que están diseñadas para humanos y que el ser humano es susceptible a cometer error. La siguiente, Malú, por favor. Para eso es importante tener claro este concepto de vías autoexplicativas. ¿Qué son las vías autoexplicativas? Pues básicamente son vías que ayudan a las personas a tomar mejores decisiones, reducen básicamente la cantidad de confusión, la cantidad de información que el conductor necesita está cada vez más disponible, y con esto pues logramos reducir este factor humano que Malú estaba conversando, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos con las vías explicativas? Pues obviamente que durante el día o durante la noche trasladen la misma información. ¿Y por qué en la noche? Pues ustedes pueden ver en esta gráfica que tomada, por ejemplo, en este caso de la Oficina Nacional de Seguridad del Tránsito de Guatemala, en donde en la noche, pues dos de tres muertes ocurren durante la noche en periodos de baja visibilidad, ¿no? La siguiente, Malú. Y esto está relacionado, pues básicamente a este proceso cognitivo, a cómo el ser humano interpreta lo que puede encontrar en la vía. Y para eso encontramos que no siempre lo que vemos durante el día va a ser visible durante la noche. La información visual se reduce y solamente el 5% de lo que vemos en el día puede ser captado por el ojo humano en la noche. Ahí es donde entran distintas tecnologías que ayudan a tener este concepto de vías autoexplicativas. Ustedes pueden ver en la siguiente slide como, por ejemplo, en una carretera convencional con buenas condiciones climáticas podemos tener distancias de visualización hasta de 1000 metros. Al circular de noche por una ruta, pues solo se pueden ver obstáculos cuando están a 35 metros del conductor. Muchas veces esta distancia es insuficiente para lograr detener el vehículo y lograr un impacto como tal, ¿no? En la siguiente imagen, nosotros vamos a ver cómo funciona esto en este proceso cognitivo del ser humano. El ser humano, pues como ustedes vieron, tiene como herramienta fundamental la visión o la visibilidad para la toma de decisiones. El proceso cognitivo se da en cuanto una persona puede empezar a tener una percepción de los elementos que están ahí, poderlo empezar a asociar con niveles de riesgo y tomar una reacción. Comúnmente, este tiempo de percepción y reacción en condiciones normales se da entre 1 a 2 segundos. Posteriormente, viene toda la ejecución física, ya sea de las maniobras que el conductor deba de hacer y de la adaptación que el vehículo tenga que tomar. Estas distancias de frenado, pues inciden básicamente en la capacidad que podamos tener o no de causar algún daño. Las distancias de frenado son distintas en condiciones secas que en condiciones normales, ¿no? Y podemos ver que a mayor velocidad, pues obviamente estamos sujetos a las leyes de la física y pues mayores distancias llegamos a requerir.
Por ejemplo, a 40 kilómetros por hora, según esta tabla de Queensland Government de Australia, ustedes pueden ver cómo a 40 kilómetros por hora necesitamos solo 17 metros o necesitamos tan solo 17 metros en 2 segundos para tomar una decisión, más 13 metros para tomar o para tener una distancia de frenado. Sumado esto a 40 kilómetros por hora, al menos 30 metros serán necesarios para tener esta distancia de frenado y evitar algún percance. Si nosotros vemos que la velocidad aumenta, por ejemplo, a 90 kilómetros por hora, solo en el tiempo de decisión o en la distancia de percepción transcurrirán 38 metros y en la distancia de frenado 45 metros en condiciones secas y 65 en condiciones húmedas. Vemos obviamente que las distancias van aumentando. ¿Qué es lo que hace la tecnología? Pues la tecnología de retroreflectividad tiene que ir aplicada a los distintos elementos que encontramos en la vía, como dispositivos de canalización, señales de advertencia, marcas en la vía, vehículos especialmente de grandes proporciones que hacen movimientos lentos, personal que se encuentra en la vía y recientemente hemos notado el incremento de la necesidad de mejorar la visibilidad a los usuarios vulnerables y a los usuarios de la micromovilidad, ¿no? Entonces, el proceso cognitivo está muy relacionado con la capacidad que tengamos de tener una adecuada percepción y con esto lograr tener una adecuada reacción. ¿Cómo logramos esto? En la siguiente diapositiva, pues vamos a ver cómo podemos mejorar la retroreflectividad. Básicamente, la tecnología que 3M impulsa utiliza el efecto de la retroreflectividad. La retroreflectividad es el efecto de la luz en donde ésta rebota en elementos ópticos que están diseñados para poderla devolver en la misma angularidad donde ésta provino y mediante este efecto logramos que una señal, por ejemplo, eh, refleje la luz que vienen de los faros del coche de vuelta al conductor en un cono de luz que llamamos el cono de la retroreflectividad. A medida que esta luz sea más intensa, pues mayor oportunidad tenemos de mejorar los tiempos de percepción y por tanto los tiempos de reacción de los conductores. Con eso logramos mejorar el proceso cognitivo. Esta tecnología de retroreflectividad, como vimos, está aplicada normativamente hablando a los distintos elementos que componen el sistema vial, humanos, elementos, dispositivos como conos, trafitambos, vehículos, vestimenta de alta visibilidad, señales viales, marcas en el pavimento, tienen niveles de retroreflectividad mínimos requeridos porque inciden directamente sobre la seguridad, ¿no? Para esto, si vemos en la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo la tecnología juega un rol fundamental, porque pues no siempre todos tienen el mismo nivel de desempeño y no siempre todos pueden llegar a hacer que estas vías cumplan con el objetivo de ser autoexplicativas. Si vemos en la siguiente imagen, nosotros podemos ver distintas señales de paro con distintos elementos que no siempre van a poder entregar el mensaje adecuadamente. Para eso es importante poder entender en la siguiente diapositiva, pues cómo la tecnología incide, ¿no? La tecnología es importante y hay una evolución de esta tecnología desde 1940, en donde 3M pues introduce e inventa esta tecnología retroreflejante, cómo ha ido evolucionando los distintos materiales, ¿no? Existen materiales recomendados para aplicaciones comerciales que ya no se utilizan en vías como por ejemplo los materiales grado ingeniero, que pueden llegar a tener entre un 8 o un 10% de eficacia. Luego, existen los materiales que comúnmente evolucionaron del grado ingeniero y que tienen un 30% de la devolución de la luz. Estos se conocen como los materiales alta intensidad y pues es una tecnología que todavía podemos ver en entornos urbanos utilizándola para tener visibilidad a distancia media. Y por último, la mejor tecnología o la tecnología pues más eficiente hasta la fecha es la tecnología grado diamante. Esta tecnología utiliza una plataforma llamada microreplicación en donde se puede obtener una eficiencia para tener un 60% de la devolución de la luz a los usuarios, ¿no? Hay algunos ejemplos que vamos a ver adelante por medio de Malú,
¿Cómo entonces podemos nosotros aplicar esta tecnología en la seguridad vial? La siguiente diapositiva, Malú. Y aquí, Malú, les pueden hablar algunas aplicaciones, cómo esta tecnología se aplica para este proceso cognitivo y cómo nosotros podemos mejorar los tiempos de percepción y reacción, adecuando pues, la señalización con una tecnología de alta visibilidad. Adelante, Malú. Muchas gracias, Salvador. Así es, vamos ahora a comentar un poquito sobre el uso de esta tecnología relacionada a las iniciativas de visión cero en la seguridad vial. Hemos visto que a partir de la nueva década de acción, incluso en la primera década hemos hablado de la visión cero como un enfoque que rompe los paradigmas del enfoque tradicional y que nos ayuda a pensar en cómo integramos la falla humana en el enfoque. Como mencionó Salvador, conducir un vehículo, ser usuario, ya sea peatón, de micromovilidad, de bicicleta, en una vía requiere de un proceso cognitivo. Y este proceso cognitivo y las mismas características de la persona puede hacer que la persona cometa errores. Entonces, ¿cómo integramos esta falla humana en este enfoque de visión cero y cómo ayudamos a reducir la posibilidad de que una persona cometa errores? Justamente es a través de su tecnología que va a ayudar a que la infraestructura sea más visible y por lo tanto prevenir estos siniestros. Y esto debe estar desde el enfoque del sistema, desde el enfoque desde el diseño, desde cómo integramos estas tecnologías a las mejoras constantes que estamos teniendo en nuestras vidas. Y nos vamos a dar cuenta que al final estas muertes son prevenibles, que podemos a través de la tecnología llegar a un porcentaje de reducción. Obviamente no va a ser las únicas medidas, pero pueden ayudar muchísimo y salvar vidas, como lo menciona la visión cero, no es costoso, ¿no? Entonces romper con estos paradigmas a través de la tecnología es fundamental en estas épocas. Y hemos visto también cómo, cuando comenzaba Víctor ya explicaba, cómo el mundo ha cambiado en estos últimos casi 2 años. Tenemos que hay muchas tendencias que han de alguna manera nacido o se han incrementado a raíz de la pandemia, ¿no? La pandemia ha tenido impactos negativos, que obviamente todos conocemos, sin embargo, que también sabemos que es una gran oportunidad para trabajar en cambios a mediano y largo plazo, en cómo nos movemos dentro de nuestras ciudades y cómo puede mejorar nuestra infraestructura, ¿no? En muchos de nuestros países hemos visto cómo la infraestructura urbana ha cambiando el uso del suelo para dar espacios a zonas exclusivas para ciclistas, a zonas donde se permita la micromovilidad. Hemos visto de alguna manera también cómo el servicio público se ha visto ilimitado, el servicio de transporte público, y hemos tenido que optar por otros modos de movilidad, que obviamente van a traer beneficios porque son modos que son sostenibles, que son ecoamigables y que al final también pueden tener una participación importante dentro de nuestra movilidad urbana. Entonces, hoy sabemos que muchos de ustedes como gobiernos locales están enfocados en cómo promover estas formas de movilidad, cómo ayudar a que sean formas de movilidad segura, ofrecerles infraestructura exclusiva y de alguna manera también cómo esto se puede integrar luego a los servicios de transporte público, haciendo que las operaciones sean integradas, haciendo que de alguna manera tengamos ciudades más inclusivas, más seguras y más saludables. Y todo esto también hoy promovido a partir de Calles para la Vida, que sabemos que es una iniciativa que va a ayudar mucho a tener zonas de baja velocidad. Cuando nosotros hablamos de zonas de baja velocidad, hablamos de calles donde se limita la velocidad a 30 kilómetros por hora o a menos, donde podamos proteger a las personas que transitan, donde podamos tener convivencia de diferentes tipos de usuario, de alguna manera en los cuales se ha visto limitada su participación, en los cuales hemos visto que no han sido prioritarios por muchos años por darle privilegios al vehículo y de alguna manera tener
unos lugares donde podamos tener, mezclar personas con automóviles, con otros tipos de actividad y fomentar vida más saludable y vías más seguras. Y para esto las tendencias y los desafíos están en cómo transformar estas ciudades, cómo hacerlas más inclusivas, cómo generar espacios donde otros tipos de usuarios tengan también los mismos derechos y las mismas responsabilidades y se pueda tener una interacción segura, que es lo que buscamos, ¿no? Una interacción segura donde se reduzca el número de siniestros. Lamentablemente, al no tener este tipo de transformación, en muchas ciudades se ha visto el incremento del uso de la bicicleta, por ejemplo, pero también directamente proporcional un incremento de siniestros viales fatales relacionados a ciclistas. Entonces, es fundamental alterar el orden y como conocemos nuestras ciudades, pero con medidas que de alguna manera promuevan el uso y no se den estos siniestros en gran cantidad. Pensar en una infraestructura para las personas, como bien lo dice la WRI en su libro de Ciudades Seguras por Diseño, donde es necesario rediseñar las vías con el fin de atender las necesidades de todos los usuarios, ¿no? Y sobre todo también para quienes realizan otras actividades públicas. El trabajar hoy con zonas o calles de baja velocidad en realidad va a tener beneficios en la salud, en la calidad del aire, en la seguridad, en el medio ambiente, ¿no? En la equidad, y también va a promover que tanto las empresas públicas como las empresas privadas trabajen en el desarrollo y la innovación de soluciones que puedan reducir esta posibilidad de siniestros. Esto básicamente porque sabemos que la velocidad mata. Hay estudios ya que se comprueban donde evidencia científica, donde la velocidad pues es un factor que obviamente causa la gran mayoría de los siniestros, y cuando tenemos obviamente usuarios vulnerables como usuarios de vehículos, la posibilidad de muerte puede ser aún mayor, ¿no? Un usuario vulnerable, un peatón, un ciclista no tiene una carrocería que lo proteja, no tiene elementos de seguridad activos que puedan de alguna manera reducir el impacto del siniestro, y es por eso que a velocidades como 50 kilómetros por hora la posibilidad de morir puede ser de más del 85%, mientras que si nosotros trabajamos con velocidades de 30 kilómetros por hora, diseñamos las calles, rediseñamos las calles para tener este tipo de velocidad, pues esta posibilidad se reduce casi al 10%. Entonces, tener zonas o calles seguras de alguna manera van a ser las soluciones de baja velocidad para reducir esta posibilidad de siniestros. Y vemos también que muchas de estas iniciativas, en muchos guías, en muchos libros, sobre todo los más actualizados, que son las ciudades más seguras mediante el diseño de la WRI y la nueva guía para zonas de baja velocidad de la WRI y la GRSF, vemos algunas recomendaciones de elementos y dispositivos que se pueden utilizar para lograr las velocidades objetivo deseadas, para lograr estas calles de baja velocidad, para llegar a estas zonas de baja velocidad, donde podamos de alguna manera devolver la movilidad a muchos usuarios que han perdido autonomía, ¿no? Perdido autonomía, como son niños, como son ancianos, como son ciclistas, como son personas con movilidad reducida, y de alguna manera devolverles esta autonomía, porque sabemos que la movilidad es un derecho que lo tiene que ejercer una persona de forma independiente. Entonces, si logramos implementar estos elementos, estos dispositivos en las calles con baja velocidad, vamos a poder devolver esta equidad a nuestras ciudades y de alguna manera incluirlos dentro de un proceso de movilidad que poco a poco tiene que ir mejorando. ¿Cómo se relacionan estos elementos, estos dispositivos recomendados a la tecnología que hoy puede ofrecer 3M? Hemos trabajado en estudiar un poco la guía para zonas de baja velocidad y vemos que son soluciones fáciles de implementar, rápidas de implementar, soluciones que pueden traer un gran impacto en la población y que sobre todo con un bajo presupuesto se puede abarcar varios puntos que quizás hoy están siendo críticos en nuestras ciudades o donde sobre todo se están dando la mayor cantidad de siniestros, y por ahí deberíamos de alguna manera empezar a priorizar.
Elementos y dispositivos como las marcas en el pavimento, ¿no? Marcas que sean visibles, marcas que sean durables, marcas que de alguna manera brinden a los conductores de vehículos señales físicas de que están entrando a un entorno diferente, que están entrando a un entorno donde necesitamos comunicar adecuadamente las velocidades y también advertir sobre lo que viene a continuación. Las marcas en el pavimento cumplen un rol fundamental. No solamente se trata de señales verticales, en realidad la señalización es el único medio de comunicación que tiene la vía con los usuarios. Entonces, si nosotros trabajamos una buena señalización vertical, no es ni más ni menos importante que la demarcación del pavimento. Ambas son complementarias y ambas tienen que utilizarse dentro de las vías para comunicar adecuadamente las 24 horas del día. Como decía Salvador, de nada nos sirve tener señalización visible solo de día, si de noche, que es cuando las condiciones son menos favorables, no van a poder ser vistas. O adicionalmente, si sumamos condiciones climatológicas que puedan ser aún más desfavorables, como lluvia, neblina, niebla o incluso granizo, o nieve en algunas ciudades. Entonces, las marcas en el pavimento, tanto líneas transversales, líneas longitudinales, palabras, textos o pictogramas, van a ayudar a comunicar adecuadamente. Luego tenemos la señalización de advertencia, ¿no? Que es la señalización que va a advertir a los conductores o las señales preventivas sobre los próximos cambios que vienen a continuación en la vía. En zonas urbanas la señalización de advertencia es muy importante, básicamente porque con ellas vamos a advertir sobre la presencia de cruces de peatones, la presencia de ciclovías, la presencia de zonas escolares, de algún hecho que pueda de alguna manera prevenir de que a una situación donde puedes encontrar usuarios vulnerables y tienes que tener mejor manejo y maniobrar de alguna manera con menor velocidad para evitar los siniestros. Por último, en esta etapa vamos a hablar de señalización de límites de velocidad que incluyen señales que son mandatorias, reglamentarias, obligatorias, que anuncian los límites de velocidad. Si hablamos hoy de zonas 30, hablamos de señales que puedan advertir que la máxima velocidad son 30 kilómetros por hora y que además se pueda complementar con marcas también en el pavimento, como vemos en esta imagen, donde ambas estén comunicando el mismo mensaje. También vemos otros tipos de situaciones o de elementos y dispositivos que recomiendan esta bibliografía tan importante, donde podemos ver la necesidad de generar angostamientos de carril. Muchas veces, obviamente, estos tipos de implementaciones hay que evaluarlas, hay que analizarlas dependiendo del tipo de vía que tenemos, pero también queremos comunicar que no solamente se trata de implementar medidas físicas en el sentido de construir, de que sean contundentes, etcétera, sino que se pueden generar angostamientos de carril también con elementos de demarcación, con elementos de alta visibilidad que de alguna manera alienten a los conductores a no acelerar, ¿no? A tener consideración al momento de andar por tramos que sobre todo son rectos, para asegurar que pasen a velocidades más lentas, ¿no? Entonces, en esta forma, los angostamientos de carril van a ayudar muchísimo a tener estas consideraciones. Esto también, como pueden ver ustedes en la imagen, que es una zona escolar en la ciudad de Panamá, se complementa con señales de zona escolar y elementos de alta visibilidad. Vemos la alta visibilidad en cruces, como los cruceros deben ser de alguna manera también altamente visibles, ¿no? Para establecer formas de tránsito peatonal a través de las calles, y esto puede ir también complementado con cruceros a nivel, tipo de infraestructura que se puede implementar. Y las zonas de pare o las zonas donde los vehículos tienen que de alguna manera reducir y parar en ciertas intersecciones para permitir el paso de otros tipos de usuarios y de alguna manera minimizar los riesgos. Entonces, a través de la tecnología de alta visibilidad, en realidad se puede implementar mucha mayor cantidad de nueva infraestructura, podemos trabajar el rediseño de ciudades complementadas con estas medidas de seguridad que pueden traer grandes beneficios para las ciudades. Teniendo en cuenta todo esto, que las personas somos seres que vamos a cometer errores,
que de alguna manera somos vulnerables al error, que durante mucho tiempo el enfoque no ha estado en las personas vulnerables, sino en las responsabilidades individuales, y de alguna manera la vía tiene que perdonar estos errores y reducir y no castigar la muerte de un usuario, de un peatón, de un ciclista, ni con la muerte ni con lesiones graves, ¿no? Y vamos a entrar ahora a ver cómo uno de estos lugares priorizados para lograr una eficacia en resultados con la implementación de tecnología y lograr estas zonas de baja velocidad son las zonas escolares. Las zonas escolares deben ser lugares seguros para aprender y transitar. Cuando nosotros hablamos de los niños que han perdido muchas veces la movilidad o la autonomía en el momento de movilizarse, vemos que en realidad en Latinoamérica, a pesar de no tener una prioridad, porque obviamente los vehículos, incluso dentro de las zonas escolares, siguen teniendo muchas veces la prioridad, los niños necesitan no solamente movilizarse de forma segura y autónoma, sino que además el medio en el que se movilizan los tiene que ayudar a ser mejores ciudadanos, ¿no? Y aprender y educarse como ciudadanos que en algún momento, en un futuro cercano, van a hacer uso de la vía como conductores, como peatones o como ciclistas, ya con otro grado de responsabilidad. Entonces sabemos que los niños, por sus condiciones físicas y psicológicas, son más vulnerables a las colisiones viales y que de alguna manera también influye en sus movimientos que son impredecibles, ¿no? Entonces el comportamiento de un niño en una vía no es igual al de un adulto, no podemos esperar que tenga el mismo comportamiento y tenemos que ayudar a que esa infraestructura sea segura. Muchas veces también vemos que los niños llevan dentro de los cursos escolares, dentro de las clases, situaciones donde ellos aprenden lo que es un semáforo, lo que es un crucero peatonal, lo que es la señalización, pero cuando salen luego a la vida, esta realidad no existe. Entonces ellos aprenden algo en el colegio, pero cuando salen a su realidad se enfrentan a algo totalmente diferente, se enfrentan a una vía totalmente agresiva para ellos, donde muchas veces el semáforo no funciona o no tiene los tiempos o no existe un semáforo, donde tampoco hay cruceros o los cruceros ya se despintaron o no son visibles, no hay otros elementos que permitan que ellos puedan tener un tránsito seguro. Entonces, por eso decimos que las zonas escolares tienen que ser zonas seguras para aprender y transitar. Sobre todo en países como el de nuestra región, Latinoamérica, donde vemos estadísticas antes de la pandemia. Sabemos que en pandemia todo está cambiado porque todavía no se vuelve con normalidad al hacer uso de la infraestructura escolar. Teníamos estadísticas que decían que diariamente morían 50 niños en edad escolar por causa de siniestros viales o hechos viales, ¿no? Entonces, 50 niños, cuando nosotros vemos esta realidad, estamos hablando casi de tener 2 aulas vacías de 25 niños todos los días en un colegio porque el día anterior han fallecido en un siniestro vial. Entonces, un niño no conduce un automóvil, un niño básicamente se moviliza a pie, en transporte público o en bicicleta, y no es justo que su vida sea perdida en un hecho lamentable donde quizás ellos no han sido directamente los responsables del siniestro. Entonces, ¿cuáles son los problemas más representativos que vemos en las zonas escolares? Empezando por los comportamientos inadecuados, tanto de los padres de familia, de las movilidades o transporte escolar, de los otros tipos de usuarios y de los estudiantes también. Vemos señalización que es poco visible, faltante, que está desactualizada o que de alguna manera no existe o nunca se implementó. Como les mencionaba, una alta prioridad para el vehículo y no para otras formas de movilidad. Todavía falta integrar, por ejemplo, en muchas ciudades, ciclovías dentro de los entornos escolares para que los niños se puedan movilizar de forma en bicicleta. Los límites de velocidad no son respetados, vemos presencia de transporte público y paraderos no autorizados que obviamente hacen que colapse la zona escolar. Si a eso le sumamos el comercio ambulatorio, tipo de movilidad informal, etcétera, pues hace que el caos se apodere de estos lugares.
infraestructura que de alguna manera puede confundir o promover el error humano, y en algunas ciudades también condiciones climatológicas que puedan dificultar la velocidad. Todo esto son pocos, pero de alguna manera vemos que existen muchos más problemas que puedan estarse dando en las zonas escolares y que hoy estén invisibilizados, o que los normalicemos a tal punto que no vemos que esta realidad puede estar afectando directamente a los estudiantes. Entonces, los escolares nos queda claro que son usuarios vulnerables en los países de Latinoamérica, las estadísticas así lo mencionan, y también vemos cómo el trabajo que se realiza en las zonas escolares tiene que ser un trabajo multisectorial, un trabajo donde exista el apoyo de los colegios, donde los gobiernos locales, las municipalidades sumen al proyecto, intervenga la policía de tránsito, la policía, para lograr una fiscalización adecuada. Se tiene que sumar la empresa privada, la comunidad en sí, para lograr resultados, ¿no? Y estos resultados de alguna manera tienen que ser comunicados, socializados, para que los entornos escolares puedan tener una seguridad completa, ¿no? Y los tipos de implementación que se recomiendan generalmente dentro de los gobiernos locales, al tener tantas zonas escolares o tantos colegios, la medida es tener un presupuesto que nos pueda alcanzar para lograr la implementación de varios puntos, donde podamos tener también resultados que sean visibles, resultados que logren los objetivos, ¿no? Entonces se puede comenzar con la instalación de señalización, se puede comenzar con las demarcaciones en el pavimento, con infraestructura que de alguna manera se apropie del espacio y de visibilidad de lo que está ocurriendo en esta zona. Adicionalmente, mejorar las medidas que están relacionadas a la gestión del tráfico, ¿no? Y a la fiscalización, y también se puede lograr la intervención de espacios públicos a través de transformar la geometría de las calles para lograr estas zonas de baja velocidad, ¿no? Ampliación de aceras, si es que las densidades poblacionales de los colegios lo ameriten, la creación de pasos escolares a nivel, etcétera. Entonces vemos cómo de alguna manera dentro de una priorización se pueden lograr medidas en el corto, mediano y largo plazo. Y esta infraestructura que hoy nosotros recomendamos priorizar al tener usuarios vulnerables como los escolares, tiene que tener en consideración las características físicas y psicológicas de los niños, ¿no? Los niños por sus tamaños, por su tamaño quizás no puede cruzar toda una vía, una avenida a la misma velocidad que un adulto, ¿no? Entonces los tiempos del semáforo, por ejemplo, pueden ayudar a regularse para que los niños tengan esta capacidad. Adicionalmente, las tienen que ser más seguras, tienen que promover bajas velocidades con señalización vertical, de alguna manera también tener en cuenta que los niños por sus condiciones psicológicas y por su imaginación, etcétera, son menos capaces de juzgar la velocidad y creen que le pueden ganar a los vehículos. Entonces también es ideal proporcionar algún tipo de dispositivos para promover que estos niños crucen de forma segura, ¿no? Y puedan de alguna manera caminar por las zonas donde se les es permitido. Cuando hablamos de la señalización en estas zonas escolares, ¿qué debemos de señalizar? Zonas de aproximación, estacionamientos, controles de velocidad, cruceros, resaltos, angostamientos de calzadas, ciclovías, medianas o refugios peatonales, paradas de autobús, de escolar, y al final siempre señalizar el inicio y el fin de la zona escolar. Vemos también implementaciones de urbanismo táctico que deben ser complementarias a las medidas de ingeniería de bajo costo, donde de alguna forma también podamos incrementar la visibilidad de las intersecciones, como en este ejemplo, donde los niños también sepan que por ahí deben cruzar, y pues está demostrado que incrementando esta visibilidad, la percepción de los conductores puede ser a mayor distancia, puede ser mucho más rápida, y de alguna manera pueden ubicar dónde están estas zonas de cruce para que los niños puedan cruzar de forma más segura. Algunas otras contramedidas comprobadas dentro de la movilidad urbana que nos pueden ayudar a tener movilidad más segura con la implementación de tecnología de alta visibilidad.
Algunos ejemplos, ¿no?, que vamos a mencionar hoy son las extensiones de acera, los cruceros a media cuadra, las ciclovías, tanto temporales, emergentes o permanentes, y las intersecciones. Cuando nosotros hablamos de las extensiones o bordes de acera, hablamos de hacer uso de, o apropiarse un poco de la intersección para lograr un cruce más seguro, para lograr ampliar los radios de giro de los vehículos, reducir la velocidad de estos vehículos dentro de la intersección y dar paso a zonas donde los usuarios de bicicleta y los micromovilidad o peatones puedan de alguna manera estar protegidos ante puntos ciegos, ante las velocidades que pueden detener los vehículos en esta zona de intersección. Entonces aquí vemos cómo se extiende la esquina o cómo se extiende el borde de la acera con elementos de demarcación, con elementos como son las tachas o vialetas y con elementos delineadores que van a tener también elementos de alta visibilidad o reflectivos, ¿no? Este tipo de apropiación o de uso de estos espacios ayuda a calmar el tráfico, a tener zonas de menor velocidad, reducir las zonas de conflicto. Son espacios que estamos dedicando a todos los usuarios para proteger sobre todo al más vulnerable. Son soluciones simples que pueden ser escalables para utilizar mayores intersecciones en la ciudad, y son soluciones también, como mencionábamos, económicas, ¿no? Todo eso está dentro de las contramedidas recomendadas por guías como la Federal Highway Administration, también guías como la NACTO. Y vemos aquí, esto es también un manual de la ciudad de Nueva York, donde ya se implementa este tipo de soluciones, y vemos cómo cuando se tienen no se tiene esta apropiación del borde de la acera, pues el ángulo de visibilidad de los vehículos hace que los ciclistas o los peatones justo caigan en puntos ciegos dentro de la intersección para este conductor del vehículo. Al un poco ampliar este radio, vamos a ver que cambia este ángulo visual y zonas ya no están en puntos ciegos, sino que el conductor va a poder ver a las personas que van a cruzar, ¿no?, y darle más tiempo y poder realizar maniobras de frenado de baja velocidad para no colisionar o no impactar, ¿no? Ahí vemos otra foto también de la fuente de NACTO, donde encontramos este tipo de implementaciones con medidas como delineadores viales con demarcación de pavimento altamente visible. Otro tipo de solución que obviamente también tiene que ser observada, analizada, estudiada a través de conteos, es cuando de alguna manera observamos el comportamiento humano, que en este caso puede ser que sean cuadras o calles donde de intersección a intersección sean muy largas, y el comportamiento natural de las personas hace que se crucen por la media calle, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a tener es que implementar de alguna manera, formalizar este uso que ya se le da, pero teniendo en cuenta cómo podemos complementar, no solamente es pintar la cebra o pintar el crucero, sino darle visibilidad, ¿no?, a implementar señalización vertical de advertencia y reglamentario mandatorio, donde reduzcamos la velocidad, donde advertamos que hay un crucero peatonal con medidas de tráfico calmado, que también puede dar a consecuencia como soluciones simples, fáciles de entender y de alguna manera promover este comportamiento natural que ya estaba siendo utilizado, ¿no? Entonces vemos cómo del antes, ¿no?, que es un cruce inseguro, que es un cruce donde los vehículos tienen básicamente que observar o estar atentos a que cruce un peatón, aún después donde vemos ya un crucero que aquí está a nivel, donde está señalizado, donde incluso si el espacio lo da, se puede poner alguna mediana de refugio con elementos de señalización vertical y horizontal para promover que sea un espacio seguro, ¿no? Aquí vemos otra imagen de cruceros peatonales a media cuadra. Aquí incluso se ha implementado una chicana, que es un reductor, un angostamiento de carril para lograr la menor velocidad.
acordarse que todas estas implementaciones de cruceros o de señalización de advertencia que se hacen en estos lugares siempre está recomendada hacerse en colores fluorescentes. En algunos manuales de algunos países ya las señales de advertencia de cruceros peatonales, de zonas escolares o de ciclovías está reglamentada en colores fluorescentes, pero en muchos otros aún no. Siempre se recomienda el uso de la fluorescencia por ser colores mucho más visibles, tanto de día como de noche, que van a ser capaces de devolver luz ultravioleta que generalmente no es visible para nuestros ojos, pero que promueve que los tiempos de visibilidad, de reconocimiento sean mucho más rápidos y de alguna manera también advertir al conductor a mayor distancia de qué es lo que va a encontrar en la vía, ¿no? Y por último, cuando hablamos de las intersecciones, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que las intersecciones son donde generalmente los puntos más críticos para el acontecimiento de hechos o siniestros viales con resultados de lesiones graves o fatalidades, porque los vehículos colisionan en ángulo recto o en 90 grados. Si nosotros, hay medidas que indican obviamente que la implementación de rotondas, mini rotondas, son una solución efectiva, pero hay otros donde lamentablemente no se va a poder implementar este tipo de medidas. Mientras tanto, se recomienda que en las intersecciones tengamos o ayudemos a que los cruceros peatonales sean más visibles, exista, así sea una vía semaforizada o no, una intersección semaforizada o no perder de cuenta que necesitamos señales verticales de cruce de peatones, no perder en cuenta que necesitamos también elementos de segregación, si así lo requeriríamos, para el paso de tipos de vehículos de micromovilidad o bicicletas, y complementar con señalización horizontal que pueda generar la visibilidad de los cruceros en toda condición, ¿no? Y por último, las ciclovías, que sabemos que en muchas de nuestras ciudades hoy tenemos ciclovías que son emergentes, que son, de alguna manera han tenido una temporalidad a raíz de la pandemia, o que siguen teniendo una temporalidad, pero que no debe perderse la necesidad de segregar a los ciclistas, porque mezclarlos con los vehículos en vías donde no tenemos reducción de velocidad, pues es trabajar en compartir una vía con diferentes masas y diferentes velocidades que al final puede causar colisiones y siniestros graves, ¿no? Entonces, trabajar en espacios exclusivos, segregados, definidos, demarcados completamente, donde tengamos elementos fáciles de instalar, como señalización vertical, elementos delineadores que sirven de segregación física y elementos de demarcación del pavimento, ¿no? Entonces, hasta ahí, como habíamos nosotros hablado al comienzo, íbamos un poco a hablar de esta aplicación de la tecnología tanto en infraestructura, pero también vemos la necesidad de hablar de esta implementación de alta visibilidad en vehículos, sobre todo en vehículos que hoy están creciendo dentro de nuestras ciudades, ¿no? O sea, generándose mayor demanda, por ejemplo, del uso de la motocicleta. En muchas de nuestras ciudades, tanto por la necesidad de transportarse de forma más rápida, de forma más segura para evitar el contagio, o también por la necesidad de que estos servicios de delivery o de domicilio se han incrementado, pues vemos que tenemos un incremento en el uso de las motocicletas. Entonces, al incrementarse el uso de las motocicletas, también vemos un incremento de los siniestros viales relacionados a este tipo de vehículos, ¿no? Cuando hablamos nosotros de usuarios de bicicleta o de motocicleta, vemos que siempre debe tener este usuario visibilidad. Al ser usuarios más vulnerables, son usuarios que requieren ser vistos en condiciones más críticas, incluso en puntos ciegos, vistos en intersecciones, vistos en condiciones de baja visibilidad, donde la iluminación pública quizás no es tan visible. Entonces, en este caso siempre se recomienda que tanto el vehículo, el equipo que tenga el conductor, o sea, la persona, como otros tipos de elementos tengan visibilidad.
Hablamos del uso del chaleco, en algunos países está reglamentado, en otros no, pero si no utilizo un chaleco o una prenda de alta visibilidad, pues mi vehículo sí tiene que tener elementos, ¿no?, que puedan generar esta visibilidad. Entonces, para eso siempre se recomienda el uso de estos reflectivos que vamos a utilizar en las señales, pero aplicados y obviamente modificados para ser utilizados en vehículos más vulnerables, como pueden ser las motos o las bicicletas, ¿no? Entonces, en este caso vemos cómo esos elementos van a promover la alta visibilidad, ¿no? Van a garantizar, sobre todo, la visibilidad lateral del vehículo. Cuando nosotros hacemos un paralelo entre los vehículos de gran tamaño que de por sí adoptan reglamentos y tienen que cumplir reglamentos donde el uso de los reflectivos es obligatorio, o de alguna manera también se concientizan y saben que los reflectivos pueden ayudar a evitar las colisiones, y hacemos un paralelo con la motocicleta, vemos que la realidad es muy similar, ¿no? Los camiones o los vehículos grandes de transporte de carga de pasajeros se convierten en un obstáculo muy peligroso en una vía al no ser vistos, ¿no? Entonces, de alguna manera, para otros tipos de conductores, tiene la probabilidad de impactarlos si no son vistos y de terminar de alguna forma en la parte lateral o posterior con un accidente o un hecho, un siniestro fatal, o al menos de lesiones bastante graves. Mientras que en una motocicleta, si la motocicleta no es visto por este tipo de vehículos más grandes o por vehículos livianos, sedán, y sucede lo mismo, básicamente ahí el riesgo también sigue siendo para el conductor de la motocicleta, porque si no es visto, van a colisionar, van a generar un choque, y estas posibilidades de que el usuario de motocicleta muera también es bastante alta. Entonces, de alguna otra manera, vemos que si los camiones o las motos no son visibles para otros tipos de conductores, al final el conductor de la moto es el que siempre va a llevar la peor parte del siniestro. Entonces, durante mucho tiempo se ha venido estudiando, casi desde los años 60, cómo las tecnologías reflectivas pueden ayudar a la visibilidad de los vehículos, ¿no? Y se han implementado muchos reglamentos y medidas a nivel global para lo que son los vehículos mayores. Sin embargo, vemos la necesidad hoy de replicar ese modelo dentro de los espacios urbanos para vehículos menores, debido a que la alta presencia de este tipo de vehículos, las condiciones a las que se enfrentan dentro de la vía y que muchas veces no son visibles, ¿no? Entonces, los resultados de esta implementación, que han sido estudiados en varios estudios a nivel global, sobre todo también de Asia, donde la cantidad de motocicletas es mayor que en otras regiones del mundo, es que podemos tener resultados de menos accidentes, de seguridad mejorada para los conductores y sus pasajeros y para otros tipos de usuarios. Algunos ejemplos de demarcación de motocicletas que pueden ayudar a reducir la cantidad de siniestros, sobre todo en situaciones como esta, donde la visión del motociclista es obstruida por los faros del vehículo. Generalmente la moto solamente tiene faros delanteros y posteriores, y en estas circunstancias, en 45 o en 90 grados, pues el conductor del vehículo solamente va a ver la parte lateral de la moto. Y si esta no tiene elementos de alta visibilidad, pues lamentablemente no va a poder ser reconocido a tiempo, ¿no? Y es donde se dan la cantidad de impactos entre tipos de vehículos con la motocicleta que pueden generar los siniestros viales fatales con lesiones graves. Y vamos a hablar de esta misma situación en lo que es el ciclismo. También vemos cómo se ha incrementado el número de ciclistas en nuestras ciudades, lo cual realmente es muy bueno, porque la bicicleta es un medio de transporte que hace mucho tiempo ha debido ser más promovida y más utilizada en nuestra región. Lamentablemente también mucha de la infraestructura no se adecua a que las personas tomen la decisión de poder utilizar la bicicleta como un medio seguro de transporte. Pero adicionalmente a eso, mientras las infraestructuras de nuestras ciudades se va implementando, se va mejorando para dar espacio a estas nuevas formas de movilidad, el usuario del ciclista debe ser consciente de mejorar de alguna manera sus condiciones de visibilidad para reducir la probabilidad de siniestros. Y es ahí donde nos damos cuenta de que muchas veces
la visibilidad, en todos los casos, la visibilidad que un usuario ciclista tiene de día no es la misma que tiene en las noches. Es por eso que es importantísimo que el ciclista evalúe sus condiciones, sobre todo nocturnas, para garantizar su visibilidad y que pueda evitar ser colisionado, atropellado o chocado o impactado por otro tipo de vehículos, donde obviamente el ciclista puede llevar la peor parte. Entonces, aquí el uso de reflectivos también es importante. Muchas veces, y obviamente se debe recomendar el uso de equipos de protección como son las prendas reflectivas o los cascos, pero si por A o B ese casco no tiene reflectivo o mi prenda no es retroreflectiva, pues la bicicleta debería tener algunos elementos para generar su visibilidad y detección, para que las personas puedan de alguna manera a tiempo reconocer que se trata de una bicicleta y realizar alguna maniobra de frenado o disminución de la velocidad. Hay estudios también que reconocen que los faros comunes con los que viene la bicicleta, que se llaman faros catadióptricos, no tienen las capacidades retroreflectivas que puede tener una cinta o un tape retroreflectivo, no una lámina. Entonces es necesario que estas cintas retroreflectivas sean implementadas en el marco de la bicicleta para garantizar su visibilidad. En algunos países, como en Perú, ya existe un uso obligatorio de la cinta reflectiva en bicicleta y que de alguna manera promueve que los ciclistas tengan estos elementos retroreflectantes y puedan evitarse los siniestros, adicionalmente a otro tipo de equipamiento como los alumbrados traseros, delanteros, sistema de frenos y sistema sonoro, que también son de uso obligatorio. Entonces, lo que queremos dejar aquí el mensaje es, de alguna manera, mientras los gobiernos locales, los municipios están trabajando en infraestructura para este tipo de usuarios, se pueda promover a través de la concientización, de la educación, de las campañas, que los usuarios también evalúen condiciones en las cuales no son visibles y con este tipo de soluciones rápidamente fáciles de implementar, no costosas, puedan tener una mejor prevención de los siniestros, ¿no? Y hemos tratado de abarcar esta parte de la infraestructura y esta parte de los vehículos que creemos que es fundamental hoy en nuestras ciudades para lograr una reducción de los siniestros que pueda salvar vidas, que pueda prevenir lesiones graves, que muchas veces van a modificar la vida por completo de una persona, afectando no solamente a las personas, sino a la sociedad, a las familias y sobre todo a nuestros países, ¿no? Entonces, es importante llevar el mensaje que a través de tecnología, a través de innovación, que es tecnología que puede ayudar a salvar vidas, que es tecnología comprobada, medidas de ingeniería de bajo costo, se puede cambiar la seguridad vial de nuestra infraestructura y de nuestros vehículos teniendo alto impacto, ¿no? Y con esto queremos cerrar nuestra presentación y agradecerles a todos por su tiempo y su disposición el día de hoy. Muchísimas gracias, Malu. Les agradecemos mucho por su presentación concreta. También a ti, Salvador, Víctor, Paula. Y ahorita damos paso a que los integrantes de la audiencia nos hagan preguntas. Ya veo algunas preguntas aquí, aquí puestas en el chat. Nos podemos ir leyendo algunas de ellas. Por ejemplo, Yusaura de la Viña, me parece que es del gobierno de Belo Horizonte, pregunta, dice, gracias por su presentación. Las marcas viales son una buena opción para incrementar la seguridad en los proyectos. Sin embargo, la mayoría de los materiales utilizados en Brasil reducen el atrito y aumentan los accidentes con motos. ¿Cuáles tecnologías de aumento de visibilidad de las marcas no reducen el atrito? ¿Cuánto porcentaje de ellas costan más que los materiales tradicionales? Y si nos puede clarificar alguno de nuestros colegas que habla portugués, ¿a qué se refiere con atrito?
Bruno, ¿tú sabrías de casualidad? Por lo que entiendo, debe ser algo relacionado con el deslizamiento. No sé si a eso se refiere, porque sí hay una correlación entre el coeficiente de fricción o deslizamiento de las marcas viales y motocicletas. No sé si a eso se refieren con fricción. Sí, fricción, escribe en el chat. Sí, bueno, no sé, Malú, si tú quieres contestar o quieres que conteste yo. Gracias. Existen un coeficiente de fricción, de hecho hay una normativa que mide cuál es el coeficiente de fricción mínimo que las marcas viales deban de entregar. Comúnmente una marca vial, y esto se mide con un material que se llama British Pendulum Number, o básicamente es un equipo que mide un coeficiente de fricción. Comúnmente una marca vial convencional, una línea longitudinal o una línea transversal, deberá estar entre los 30 a 35 BPN, que es British Pendulum Number, de nuevo, y una marca vial transversal utilizada para usuarios vulnerables como peatones, pasos peatonales, ciclovías o incluso motocicletas que muchas veces en zonas urbanas transitan sobre los pasos peatonales, deberá de estar arriba de los 40 BPN comúnmente por normativa. Existen agregados que se le pueden poner a las marcas viales como tal para incrementar su nivel de fricción, y nosotros dentro de 3M utilizamos una solución que son unas cintas de pavimento, unas cintas de marcaje vial llamadas Steinmark, las cuales se utilizan para hacer pasos peatonales, para hacer demarcaciones longitudinales, símbolos y flechas, las cuales traen un patrón elevado que eleva el coeficiente de fricción y alrededor, más o menos entre 40 y 45 BPN, es el coeficiente de fricción que uno puede encontrar en estos materiales. Entonces, básicamente hay dos soluciones: o a aplicar pinturas con agregados que eviten el deslizamiento en este tipo de marcas, o a aplicar elementos preformados como estas cintas preformadas que ya de fábrica traen un coeficiente de fricción bastante alto, ¿no? Esto obviamente también debe de cumplir con los niveles de desempeño de sus características fotométricas: mantener el color, mantener la retroreflectividad, la luminancia diurna y la luminancia nocturna. Espero que con eso le hayamos podido contestar la pregunta, y bueno, hay documentos que podemos compartir si necesitan tener más referencia bibliográfica. Gracias, Salvador. Adicionalmente, me gustaría agregar, y adelantándome un poquito a otra pregunta sobre bajo lluvia, estos tipos de elementos de Steinmark, cintas que puedan ser visibles y que puedan cumplir con los requerimientos de fricción adecuados para evitar los siniestros. También hay algunas series y modelos que tienen esta retroreflectividad bajo agua. Entonces, tanto en situaciones de humedad, que es donde está cubierta por agua, o de lluvia constante, vamos a seguir teniendo devolución de luz, ¿no? Que era algo que 3M siempre busca, que la tecnología sea visible a cualquier condición, ¿no? Sobre todo en ciudades donde sabemos que las condiciones de lluvia al año son bastante elevadas, ¿no? Entonces requerimos de que en estas situaciones este tipo de tecnología funcione aún bajo agua. Gracias, Salvador y Malu. Otra pregunta que me pasó a Koyani por acá, o más bien comentario, es: las señales horizontales, incluso con mejores productos y aplicación, no se ven satisfactoriamente por la noche, bajo la lluvia. Que de este comentario podría emerger una pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de tecnologías hay para que este tipo de señales horizontales sean más visibles de noche y bajo la lluvia?
Adelante, Malu. Sí, en realidad nuestras tecnologías no son tecnologías convencionales. Generalmente cuando nosotros demarcamos señalización horizontal o demarcaciones en el pavimento en zonas urbanas, utilizamos pintura líquida o termoplástica y utilizamos elementos ópticos. Los más conocidos son microesferas de vidrio. 3M va un poco más allá y hoy desarrolla productos con tecnología de elementos cerámicos, con índices de refracción más elevados, ¿no? Si nosotros un poco conocemos de la tecnología de microesferas de vidrio, pueden tener índices de refracción entre 1.5 y 1.9 que están siendo solamente visibles en condiciones secas por este tipo de índice de refracción. Si nosotros vemos hoy la tecnología que está desarrollando 3M para mejorar tanto los elementos ópticos al ser implementados en un tipo de pintura o nuestras cintas que son autoadherentes al pavimento, hablamos de índice de refracción que pueden estar entre 1.9 y 2.4. Entonces, es un rango mucho mayor que permite que estos índices de refracción devuelvan luz incluso cubiertos de agua. La respuesta ahí es que justamente esta tecnología mejorada, esta innovación, hace que tengamos soluciones que devuelvan visibilidad bajo la lluvia, que devuelvan visibilidad no solamente en condiciones secas, sino también en condiciones húmedas o de lluvia constante. Y para esto, la tecnología, como les menciono, se desarrolla tanto en elementos que puedan ser aplicados dentro de una pintura, como también en las cintas que explicaba Salvador, que van a ser autoadheridas en el pavimento. Para complementar lo que dice Malú, les he puesto en el chat un link donde pueden encontrar un boletín técnico de la tecnología para la mejora de la visibilidad en todo clima. Y bueno, ahí pueden leer un poco cómo funciona y si tienen más dudas. Y vemos cómo sí hay de alguna forma estudios nacionales, internacionales que demuestran que esto está relacionado a una reducción de siniestros, ¿no? En el caso de los vehículos menores, en Perú esta regulación fue muy nueva, es del año 2020 y recién se empieza a fiscalizar dentro de un par de meses aquí en el Perú, y la idea es justamente ver también esta reducción en estos tipos de vehículos menores. A nivel global, existen algunas normativas como en Bélgica, en algunos estados de Canadá como en Ontario, donde es obligatorio el uso de cintas. Vemos que en la India también había una regulación para bicicletas y en el caso de motos se está trabajando mucho en lo que es el sudeste asiático, donde el uso de la motocicleta es muy masivo, ¿no? Entonces, sí hay ejemplos de regulaciones y sí hay ejemplos de estudios que un poco tratan de imitar estas investigaciones en el caso de vehículos que te mencionaba que datan desde el año 63, incluso con tecnologías que son mucho más antiguas a las que vemos hoy, donde ya había una reducción significativa del número de siniestros y el número de víctimas, tanto lesiones como mortales, lesionadas como mortales, en el caso de vehículos de gran tamaño. Y esas investigaciones siguen todavía. Tenemos estudios del 63, del año 70, del 80, y luego las regulaciones que primero salieron fueron las de Estados Unidos y posteriormente la regulación europea, que ha sido justamente la más exigente en el tema de cantidad de cinta, en el tema de tipo de tecnología, y que también ha dado como consecuencia el poder implementar este tipo de regulaciones en vehículos menores. Perfecto, mil gracias. Aquí vamos a pasarles una que otra preguntita más para no pasarnos demasiado del tiempo. Otra reciente fue, las boyas fueron diseñadas para vehículos de 4 ruedas.
¿qué elementos recomiendan como elementos segregadores, ya que las boyas parecen ser riesgosas para ciclistas y motociclistas? Sí, bueno, al final las boyas no tienen un ángulo de rodamiento, ¿no? No tienen un ángulo donde la llanta pueda rodar sobre ellas y más bien lo que hacen es que muchas veces la desvían y eso provoca caídas, ¿no? Comúnmente las segregaciones más seguras para ciclistas, o bueno, de hecho hay una serie de elementos, pero son los que no permiten tener una separación física totalmente entre los usuarios vulnerables y los vehículos. Existe un sinfín de elementos, desde los topes de caucho, topes de concreto, separadores, incluso hubo un concurso muy novedoso por la Federal Highway Administration, donde unos segregadores a base de llantas recicladas con elementos reflectivos ganaron el premio, ¿no? Básicamente lo que uno buscaría es tener una separación física que incrementa el nivel de seguridad para los usuarios y que también de alguna manera no haga o que no sea el causante de una lesión. Comúnmente el uso para las boyas no son ni reductores de velocidad y tampoco son elementos para rodar encima de ellos y comúnmente se utilizan para la segregación en bifurcaciones, angostamientos o achuramientos de carriles, ¿no? Entonces hay una diversidad de otros elementos que pueden ser utilizados. Súper, muchas gracias. Una preguntita más que vi por aquí. Aquí en Mérida, desde hace más de 10 años, estamos colocando cintas rojas reflejantes en los postes de señal de alto, ya que al 75% de estas señales no son reflejantes. Ha dado buenos resultados cuando se ve la luz. Saludos de parte de René Flores Ayora. Para complementar eso, creo que les podemos, voy a buscar la información y vérselas en el chat. De hecho, hay una contramedida o una solución evaluada por la Federal Highway Administration de la inclusión de reflectivos en los postes para las señales, las cuales no solo ayuda para previsualizar la señal y empezar este proceso cognitivo que hablamos el día de hoy, sino que también da un elemento distinto que es importante en este entorno visual, que es la notoriedad. Cuando hablamos del proceso cognitivo, hablamos que hay varias etapas para poder entender lo que una señal vial nos dice. La primera es tener una percepción. Después de percibir algo, tenemos visibilidad. Después de tener visibilidad, tenemos legibilidad. Y cuando tenemos un conjunto de percepción, visibilidad y legibilidad, pues tenemos toda la información para tomar decisiones. La inclusión de estas franjas reflectivas en los postes ayuda principalmente a tener una notoriedad, a que sobresalgan del entorno y es una contramedida bastante aceptada y utilizada, especialmente en puntos críticos, en cruces o en lugares donde hay afluencia de accidentabilidad alta, ¿no? Creo que por ahí Malú les comparte el link para que ustedes puedan ver esta contramedida, que es muy similar a lo que están haciendo en Mérida y que les está ayudando. Ahí la recomendación en Mérida es seguir con esa práctica, pero también tener una señal regulada, ¿no? Recuérdense que una señal vial regulada es la que cumple con sus características de forma, color, símbolo y niveles de visibilidad, tanto de día como de noche, ¿no? Entonces, la evolución a tener señales reflejantes va a tener un impacto directo en la seguridad de la vía. Muchas gracias, Salvador. Y vamos a leerles una última que vimos salir por aquí. La pregunta es,
han incluido señalética no sexista como señal de paso con iconos de mujeres, hombres, etcétera. No sé, Malú, si quieres contestar algo, pero yo solo para contarles, este tema de los pictogramas viene derivado mucho de mucha investigación de signos que representan figurativamente un objeto real, ¿no? Los pictogramas vienen con una evolución de muchos años atrás, han sido una evolución básicamente de un sistema, de un lenguaje no verbal, de un sistema de escritura. El primer convenio para homologarlo se firma en 1908 en Viena, y de ahí viene toda una evolución de este sistema o este lenguaje vial como tal, ¿no? Muchas veces son diseñados para facilitar la lectura a altas velocidades y mantener los pictogramas lo más sencillo posible y con iconos altamente conocidos ha sido pues el estándar por mucho tiempo. No quiere decir que esto sea bueno o malo, pero tiene un estudio técnico detrás de ello, tiene una cantidad de altura, nosotros técnicamente le llamamos, tiene un índice de legibilidad que va en base a una altura y a una dimensión basado en el tamaño de la señal y la distancia de visualización. Entonces, modificar estos pictogramas no es tan sencillo, no quiere decir que sea imposible, pero conlleva mucho esfuerzo el evaluar que cumpla con los índices de legibilidad y que cumpla también con este principio de estandarización a nivel mundial. Entonces, no es algo que 3M haga, esto viene por parte de las autoridades, pero pues básicamente también están sujetos a cambios y a la evolución que se van necesitando, ¿no? Hoy por hoy los pictogramas están estandarizados, por ejemplo en nuestra región, vienen de parte del Manual Interamericano, y del Manual Interamericano se derivan diversos manuales como el Manual Centroamericano de Dispositivos Viales, y ahí es donde están estandarizados estos pictogramas. Entonces no hay hoy por hoy una intención de incluir señalética pues de mujeres no, o de hombres o no sexista como nos lo indican, ¿no? No sé si con eso aclaro un poquito la pregunta. Sí, solo para mencionar algunos ejemplos, Salva, gracias. Como dices, quizás hay iniciativas que son individuales, que son esfuerzos individuales de algunos gobiernos locales. Como dice Salvador, no está cerrado a que esto no pueda suceder. Básicamente les estamos hablando en el entorno normativo, ¿no? Pero también creemos que este tipo de iniciativas tienen que de alguna manera promover que se den estos estudios, promover que se dé una evolución para que exista, así como en la señal de zonas escolares, que diferenciamos el niño de la niña, quizás también en las de cruces peatonales, ¿no? Pero bueno, es parte de un proceso que creemos que muchos hoy están sumando a este tipo de esfuerzos. Gracias, Malu y Salvador. Bueno, ahora sí les va una última, también de René Flores. Hay señales de cruce escolar donde a la altura de las rodillas hay dos franjas horizontales. ¿Qué significan? Hay otras que no las tienen. Sí, en realidad en el caso de zonas escolares puedes encontrar hasta 3 tipos dentro de un mismo manual. Una que no lo tiene, que es básicamente donde te advierte que estás a una distancia de un cruce o de una zona escolar. Hay otra donde vas a encontrar las dos franjas que te advierte que no es solamente la zona escolar, sino que estás en un crucero escolar, o sea que por esa intersección pasan básicamente los niños. Y hay otra que tiene estas dos franjas más una flecha en la parte de abajo que te indica que ahí exactamente está el crucero. Entonces, la diferencia entre no tener y tener es que una te advierte de la presencia de una zona escolar y el tener las dos franjas te advierte la presencia de un cruce donde hay escolares, ¿no? Esa es básicamente la diferencia. Correcto. Quizás solo para complementar lo que dice Malú, muchas veces la legislación
en toda nuestra región, requiere que una zona escolar tenga un inicio y un final, porque una zona escolar comúnmente tiene pues una velocidad restringida, multas o sanciones viales distintas que otra zona, y comúnmente las señales que no tienen esas franjas son las que se utilizan para indicar el inicio y final de una zona escolar, y las que tienen esas franjas, como Malu lo decía, son para indicar dónde exactamente está el cruce peatonal dentro de la zona escolar. Entonces, quizás eso sirva para complementar. Perfecto, gracias Salvador y Malu. Pues con esto se nos acaba el tiempo, cerramos nuestra sesión con 3M y queremos agradecerle muchísimo a ustedes por presentarnos sobre todos estos temas, algunos de los que no abarcamos comúnmente, como el de la señalización y la reflectividad. Y bueno, tendremos las diapositivas de su presentación en inglés, español y portugués, al igual que las grabaciones de las presentaciones en nuestro sitio del Desafío Visión Cero, que es visionzerochallenge.org. Y ahí los invitamos para que vean la presentación y otras presentaciones de esta serie de webinar que están ahí. Y también para estar al tanto de las actividades que se van a llevar al cabo en el futuro. Con esta sesión concluimos nuestra serie de webinars de este verano y esperamos seguir trabajando junto con todos ustedes, 3M, todas las ciudades. Gracias por habernos acompañado hoy para seguir persiguiendo esta meta de lograr programas, de lograr construir y implementar programas de visión cero y salvar vidas en toda nuestra región.